Dios bendiga, amados hermanos, hermanas. Vamos a iniciar nuestro servicio de predicación y alabanza a nuestro Dios. Amén. Bendito sea su nombre. Adelante, pasen. Vamos a escuchar que lleva por título Yo quiero estar donde tú estás. Háganme favor, hermanos. De mi lado derecho, que viendo hacia el frente es el lado izquierdo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Júntense, hermanos, todos los hermanos de 3 bancas y luego los otros hermanos de 3 bancas, reúnanse. Vamos a hacer una pequeña dinámica, hermanos. Y de este lado lo mismo, hermanos. 3 bancas y al final es donde está mi hermana Judith.
Van a elegir, hermanos, por favor, a un representante de sus 3 bancas para que exprese una idea. Se van a reunir, hermanos, y vamos a hacer un pequeño debate respecto a una pregunta que les voy a hacer. Al final, hermanos, vamos a tener 5 minutos para conversar de esto. La persona que ustedes elijan como representante va a exponer la idea en general del grupo. ¿Sí, hermanos? Sí, pueden estar así o se pueden voltear. No las bancas porque es un poco impráctico, pero hermanos, reúnanse. 3 bancas, 3 y 2 y el pedacito que queda allá. ¿Cuál va a ser la cuestión, hermanos? La pregunta... Mi hermano no es el juez, el interventor, hermanos. Reúnanse, amados hermanos, reúnanse. Quiero hermanos, que por favor dialoguen entre ustedes. ¿Qué es más importante, hermanos, en la vida cristiana? ¿El poder o el amor de Dios? Sé que las 2 cosas son importantes, pero hermanos, me van a hacer favor de debatir entre todos qué es más importante. Porque una de las cosas, hermanos, para usted, ¿qué es más importante? ¿El poder o el amor de Dios en la vida cristiana? Entonces, hermanos, adelante, por favor. Son 5 minutos a partir de ahora. Son 12:17. A las 12:22, hermanos, ya tienen que tener su conclusión. Pero primero recuerden, elijan a un representante, hermanos, que va a ser el que va a dar, hermanos, el consenso. Por cierto, hermanos, van a dar su explicación y van a argumentar el por qué, ¿verdad? No nada más van a decirme, hermanos, tal, no. Van a dar su comentario con una argumentación, hermano. No solamente van a decir el amor y ya, o el poder y ya, no. Sino que van a explicar el por qué llegaron a ese acuerdo, ¿sí? Si quieren pueden someterlo a votación si no están todos de acuerdo. Amados hermanos, en lo que terminan de deliberar, ¿quién me quiere ayudar con una lectura bíblica? Nuestro hermano Abraham y nuestra hermana Dulce también. Muy bien. Para que la tengas lista, Abraham, mi hermana Dulce, me haga favor de tenerla lista, se las voy a decir. Sí, está bien, hermana, está bien. Ay, como ya tienen varias versiones, ¿verdad? Usted dígame en qué versión la quiere. Ay, hermanos, me sorprenden. Hermano Abraham, ¿me vas a ayudar con Génesis 45 del 1 al 15? ¿Sí, hermano?
Génesis 45 del 1 al 15. Tenlo apartado, hermano. Y mi hermana Dulce, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 31 al 39. ¿Sí, hermana? 8, 31 al 39, por favor, hermana Dulce. En su momento les voy a suplicar que me ayuden con estas lecturas, hermanos. Muy bien, ya estamos listos por lo que veo, ¿verdad? Ya veo que... Voy a empezar, amados hermanos. Van a decir que porque es mi padre, pero no, hermanos, es una cuestión de orden. De mi lado derecho vamos a empezar, hermanos, con el grupo de... Vamos a decirlo, el grupo 1. Son 6 grupos. 1, 2, 3... No, 4 grupos. Con el grupo número 1, número 2, número 3 y finalizamos con el número 4. ¿Quién va a ser el representante? Mi padre. Bueno, vamos a poner atención, hermanos. Ya vamos a poner atención. ¿A qué conclusión llegaron el grupo 1? Sí, hermano, el consenso casi general de este grupo es que el poder del Señor fue el que hizo la creación. Sin el poder de Dios no existiríamos, pero el amor de Dios nos ha dado la salvación a todos nosotros. El amor de Dios hizo que el Señor diera a su propio Hijo para que todos nosotros fuéramos eternos. Entonces la conclusión a la que llegamos es que el poder y el amor de Dios no pueden ir consumidos, tienen que ser una sola cosa, porque las dos cosas son tan poderosas, valga la redundancia, que no las podemos consumir. Sin una no existiría la otra. Muy bien, qué interesante conclusión, ¿no, hermanos? De nuestros hermanos. Gracias a Dios por nuestros hermanos. El grupo 2, hermanos, ¿qué opinión tienen? Hermano Abraham. Bueno, yo voy a leer Todavía más así, más sustento, hermanos. A ver. bueno, nosotros consideramos que, opinamos que el amor de Dios es lo más importante dentro de lo que nos presentaste concretamente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios siempre existe, ha existido todo el tiempo, lo hemos visto en todo el mundo. Y el amor de Dios prevalece todavía más, ¿sí? Porque con él, pues, dice aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más grande amor que dar a su Hijo para salvarnos? ¿Sí? Por medio de él tenemos la salvación que hoy estamos nosotros buscando, ¿sí? Y en otro capítulo, en 1 Corintios 8, dice, 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, lo que dicen otras palabras, que todo pasará, menos su palabra, ¿no? Que es parte del amor que Él nos tiene. Amén, hermano. En otra parte de la Biblia también tenemos en 1 de Juan 4:8 tenemos que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, estos dos versículos refrendan, pues, el grande amor que Dios tiene para todos nosotros y que a su vez se desprende de todos y cada uno de nosotros que tenemos del amor de Dios, pues también damos ese amor que Él nos da. Amén. Ese amor que a su vez también nos da esa paz que todo el mundo le buscamos. Por eso yo en muchas ocasiones lo he dicho, Dios es fiel. ¿Por qué? Porque en todo momento Él muestra, por medio de su amor, su misericordia, las bondades que siempre nosotros buscamos ellas. Amén. En salud, en el trabajo, todo, toda la riqueza que nos da. Y creo que era el último. ¿Cuál es el último? Ok, sí. Aquí nuestro hermano nos cuenta, como platicamos, que nos habíamos dicho que el poder sin amor no edifica, puede destruir, ¿sí?
el amor, si no practicamos el amor que Dios nos da en su momento, también puede generarse la justicia de Dios. La justicia de Dios se deriva en una situación a veces fuerte o difícil, ¿no? Muy bien. Dios es un Dios íntegro, completo, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros opinamos en cuestión. Muchas gracias, hermano. Entonces, para ustedes el amor. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Dios, hermanos. Nuestros hermanos del grupo 3, nuestra hermana Mónica es la representante. Y nosotros pues pensábamos que es el amor, pues porque Dios es amor, y si nosotros tenemos el amor de Dios, pues nosotros tenemos todo, el Espíritu Santo nos da ese poder de poder hacer todas las cosas, ¿verdad? Pues Dios nos dijo, ¿verdad? Sin mí nada podéis hacer, o sea, que sin mí nada podéis hacer. Pensamos que es el amor, porque pues pensábamos que estaba como que de la mano el poder y el amor, sí, pero como usted nos preguntó que solo uno, o sea, si era el amor, el amor, porque... Amén, hermano. Decíamos, o les decía, hermanos, que evidentemente los dos, vamos a llamarle partes de la esencia de Dios, son importantísimos en nuestra vida, hermanos, son trascendentes. Pero yo quería que hoy eligieran uno y van a ver el porqué. Después, en el caso de nuestros hermanos del grupo 1 fueron bastante, vamos a decir, los hermanos políticos, en el sentido de que dijeron, bueno, vamos a los dos para que no falle, aunque la tarea era uno, ¿no? Está bien, está bien. Entonces, hermanos, vamos, tenemos ya otros dos grupos, el 2 y el 3, que se han decantado por el amor. Y el número 4, hermanos, nuestro hermano David, ¿qué nos platica? ¿A qué conclusión llegaron? Un poquito complicado llegar a una definición. Yo les recordaba, Deuteronomio 6:4 nos dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, no es. Entonces, Cristo siempre nos enseñó a seguir ese ejemplo. Entonces, la presencia o ningún atributo o perfección en Cristo puede utilizar cualquier otro. Son todos en un conjunto. Pero si vamos a las palabras de Cristo, ahorita que estaba preparando todo esto, yo recuerdo que los dos grandes mandamientos que eran más grandes eran de amor. Entonces, pues, aunque ya en un momento dijimos que iba a ser los dos, creo que sea correcto decir que esto era más y más. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Hermanos, me sorprenden, wow. Gloria a Dios, hermanos, porque me parece que el nivel del debate, hermano Noé, pues fue bastante bueno, hermanos. Tuvieron sustento, hermanos. Yo digo, si con 5 o 4 minutos hicieron eso, ¿qué no harán, hermanos, con 1 o 2 horas de estudio, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos, porque en su misericordia, hermanos, Él nos ha permitido estar en la divina palabra. Hermana Rosita, estamos en la divina palabra. Otras congregaciones, hermanos, que merecen todos nuestros respetos, tienen sus énfasis, hermanos, en otras muchas cosas, pero en la bondad del Señor, hermanos, aquí estamos en la divina palabra. Hermanos, nuestro énfasis, nuestro punto central, medular, hermanos, es la divina palabra de Dios. Y hoy, hermanos, vamos a escudriñar acerca de ella. Hoy y estos días hemos estado hablando, hermano Noé, pastor, amigo, de la Biblia, porque este es el mes de la Biblia, pero sabemos, hermanos, que para nosotros cada día debe ser el día de la Biblia, cada instante, hermanos, debe permanecer o estar presente en nuestros corazones. ¿Qué les parece si puestos en pie oramos, hermanos, para que el Señor nos guíe en esta predicación? Quiero suplicar, amados hermanos, a mi hermano Noé, nuestro pastor, que nos ayude a hacer esta oración, que ponga mi pobre vida en las manos del Señor, hermanos, y que el Señor nos guíe a todos para que, como dice su Escritura, podamos tener ojos que vean, oídos que escuchen y un corazón que pueda comprender sus verdades. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Mi hermano Adrián Verano hizo esa actividad generadora para poner, Señor, como introducción a lo que hemos de contemplar, Señor, a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora que en nuestros corazones hay ese inicio, Señor, esa necesidad, Señor, también de búsqueda,
Que tu palabra abra a nuestra vida, Señor, que podamos entender y comprender, Padre, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Mira, hay diferentes corazones, diferentes necesidades, pero tu palabra es abundante y superabundante, Padre. Bendice y utiliza la vida de mi hermano, ministro exhortador Adrián Verano, que nos estará trayendo tu palabra. Dale el denuedo, Señor, la autoridad, y que pueda enseñar con sana doctrina como se ha estado haciendo, Señor. Como congregación, permítenos recibir y estar atentos, Señor. Gracias te damos, pues, Señor, y en tu nombre ponemos todo esto, Señor, para que tú lo prosperes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Tomen su asiento, amados hermanos. Hace algunos años, hermanos, en un curso que tuvimos, hermanos, de protección civil, en el restaurante, hermanos, hemos tomado unos cursos fantásticos, hermanos, pero me recuerdo mucho uno en particular, hermana Claudia, que el bombero que nos dio ese curso, porque nos enseñan ahí, Sam, nos enseñaron a cómo accionar un hidrante. ¿Sabes qué es un hidrante, Sam? Justo esa grandísima, y además es muy fuerte, cuando tú la activas tienen que haber por lo menos 3 personas ayudándote, porque es tan fuerte la presión que si una sola persona lo hiciera estaría así como en las caricaturas volando. Hermana Claudia, y este bombero nos hizo una reflexión que les digo, hermanos, a todos, nos dejó llorando a la mayoría, y no es que yo quiera que ahorita se pongan a llorar, pero quiero que hagamos parte de esa reflexión, hermanos, en un sentido nada más. Él nos dijo, hermanos, lo que le voy a pedir ahora a ustedes, nos dijo, cierren todos sus ojos. Y luego dijo, el que los tenga abiertos, dice, voy a pasar y se los voy a picar. Yo no se los voy a picar, hermanos, pero fíjese que nos dijo, cierren sus ojos, y nos empezó a platicar una historia de una niña que dice que se encontraba en su casa, y de momento empieza él a recrear, hermanos, un incendio. Y en ese incendio, hermanos, decía, y la verdad lo dramatizaba tan bien, porque decía, y entonces la niña gritaba, ¡mamá! Pero la mamá ya estaba desmayada por el influjo de los humos del incendio. Y ahora imaginen que esa niña es su hija. Ay, hermanos, o sea, se los platico muy rápido. Bueno, quiero que cierren sus ojos, porque les voy a platicar 3 historias, breves. Pero quiero que las imaginen, porque son historias, hermanos, que no son ajenas a nosotros, al contrario, son muy cercanas. Y son historias reales las 3, ¿sí? Imagínenla, hermanos, no hay poder más grande que la imaginación. A todos nosotros que nos gusta mucho la lectura, hermanos, sabemos que una película puede ser muy deleitosa, pero un libro, hermana Luz, es superior. ¿Por qué? Por la imaginación. Pues ahora, hermanos, los quiero transportar, cierren ya sus ojos, por favor, al año 64, 68, hasta el año 300 después de Cristo. La persecución, amados hermanos, de los creyentes de la fe estaba en su apogeo. Bastaba, hermanos, con no jurar fidelidad al César para ser perseguido, atrapado y aún martirizado. No obstante, contrario a todos los supuestos de los humanos, los llamados del camino o cristianos, lejos de amedrentarse, renegar o maldecir su suerte, cada día se multiplicaban. Para ellos no era un impedimento el ser muertos incluso en el circo romano. Y dice la historia que entre las fauces de las bestias o el filo de las armas de los gladiadores, ellos cantaban alabanzas a Dios y le daban gracias, abrazados unos de los otros. Por ahí del año 70 después de Cristo, un hombre que había visto su fe trastornada se encontraba en una prisión en Filipos. Después de haber sido azotado junto con su compañero con varas y heridos en su cuerpo, Pablo y Silas fueron llevados a lo más profundo de las celdas y les apretaron los tobillos con pesados y duros cepos. La predicación del Evangelio y la liberación de una dama poseída por un espíritu de adivinación no había traído precisamente el bienestar que se esperaba a los 2 siervos del Señor. Sin embargo,
y no obstante ello, a medianoche oraciones y cantos reinaban en medio de la prisión y eran escuchados por todos los demás presos que les acompañaban en esta fría celda. Me parece que es una extraña forma de manifestar el dolor. Por ahí del siglo XIV a.C., había un joven que había tenido extraños sueños. Había sido también traicionado, golpeado y vendido por sus propios hermanos. Había sido también, hermanos, traicionado, golpeado y vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes, que a su vez hicieron un buen trato por él con un tal Potifar, funcionario del faraón en turno. Los eventos de su vida lo llevaron a ser un siervo de mucha confianza, de gran confianza para el funcionario. Pero otra vez la vida dio vueltas. Una traición y la mentira lo llevarían hasta la cárcel, donde pasaría un tiempo triste, agrio, duro, antes de ser reconocido y liberado. Y no solo eso, sino hasta exaltado como segundo del emperador. Su fe le llevó ahí. Fue el todo suficiente quien le exaltó, porque dice en su palabra: el que se humilla será exaltado. Ahora, en este momento tenía frente a él a los que le habían dado una puñalada por la espalda, a los que, humillados y con hambre, le clamaban que les diera comida. Ellos no le reconocían, pero por supuesto José sabía quiénes eran sus hermanos. Esta era la oportunidad, era el momento, o como decían por ahí, su momento había llegado para tomar venganza y hacerles pagar por la maldad con que habían actuado contra de él. Al fin y al cabo, podría llamarse una justa retribución, ¿no les parece? Pero el corazón de José no era así. El corazón de José era tierno. El corazón de José amaba a sus hermanos y con amor les perdonó. Las muchas lágrimas en sus ojos lo demostraba. Él era noble y no había lugar para el odio en su corazón, porque en su corazón reinaba la paz de saber que Dios es soberano y que todo lo que Él hace, lo hace para nuestro bien. Génesis 45, 1, 15, hermano Abraham. Dice la palabra de Dios: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, que huyeron los egipcios, y huyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas,
y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Gracias. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Muchas gracias, amado hermano. Ya pueden abrir sus ojos, hermanos, 3 historias solamente, mis amados hermanos, pero qué historias, hermanos, que nos traen al corazón lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos, aún en medio de las dificultades más tristes. ¿Qué diríamos, hermanos, si quisiéramos abundar en la palabra de Dios sobre Job el justo, hermanos, o Abraham el padre de la fe, o Daniel, hermanos, el profeta en el foso de los leones? O tal vez, hermanos, podríamos hablar de Elías en el Monte Carmelo, o de Eliseo en el sitio, hermanos, de los asirios. Y, hermanos, hablar de los 3 jóvenes en el horno es hablar, hermanos, de una historia de gran fe. Esther y Mardoqueo, Nehemías, David, el dulce cantor de Israel, o Josué, hermanos, venciendo a todas esas naciones, hermanos, que les eran opositoras, y Pedro el apóstol, y el diácono Esteban, que sufriendo el martirio, su rostro parecía el de un ángel y solo atinó a rogar por sus asesinos. Pero, mis hermanos, sobre todo, Cristo, hermanos, que nos amó hasta la muerte. Y dice la Escritura, mis amados hermanos, que no habiendo, hermanos, abierto su boca para pronunciar maldición alguna, Él no hizo nada, hermanos, que mereciera ese camino y ese fin. El Señor fue golpeado hasta el sacío. Hermanos, fue maltratado y humillado, y por fin condenado a una terrible muerte, que por amor al Señor, hermanos, por amor a nosotros, Él tomó y aceptó. Y, hermanos, ¿cuál fue su respuesta de amor? Un ruego al Padre con su último aliento: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hemos, amados hermanos, visto historias que sin duda, hermanos, en la vida cristiana nos hacen reflexionar. Y es decir, hermanos, o es porque en la vida cristiana, hermanos, dice la Escritura, hermana Dulce, prepárese por favor, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:31 al 39, por favor. Aleluya, hermanos. Y es por esto, amados hermanos, que vemos que todos los siervos, absolutamente todos los siervos de Dios de la antigüedad, padecieron en algún momento de dificultades. Pero, hermanos, lo pudieron tolerar, soportar, hermanos, con estoicismo, porque ellos tenían una convicción.
que Dios, hermanos, que nada nos puede separar del amor de Dios. Y sí, amados hermanos, hemos escuchado a través de estos días acerca de las gloriosas promesas de nuestro Señor para nuestra vida. Y todos nos alegramos, hermanos, y decimos amén cuando escuchamos que el Señor, hermanos, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos, hermanos, podemos decir gloria a Dios cuando escuchamos que el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque yo estaré contigo. Y hermanos, cada uno de nosotros podemos escuchar estas promesas: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, y nuestro corazón se llena de alegría. Y también entre ellas, hermanos, está enclavada una promesa gloriosa: en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa del Señor Jesucristo, hermanos, y muchas veces nos cuesta mucho trabajo poder entender que es una realidad. Pero el glorioso complemento de esta promesa es: mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es nuestra convicción, como la convicción de aquellos santos hombres de Dios, para poder seguir adelante, hermanos, en la vida. Hoy, hermanos, yo me quisiera disfrazar por un momento en uno de esos vendedores, hermanos, muy importantes, hermanos, que venden hasta piedras, hermanos, a las personas. Y yo querría decirles a ustedes, hermanos, que yo tengo el secreto para poder vivir en esta convicción. Y si yo dijera a Lupita hoy que tengo esa virtud, ¿tú no querrías comprar de ella? Pues yo creo que cualquiera de nosotros, hermanos, porque ¿quién de aquí no tenemos dificultades, hermanos, si quisiéramos sortearlos de una manera diferente? De una manera como la de estos siervos de Dios. Sin embargo, hermanos, tengo una mala noticia: ciertamente yo no tengo ese secreto, pero la Biblia sí. Y no es un secreto, hermanos, está revelado para cada uno de nosotros, para gloria del Señor, hermanos. La palabra de Dios, hermanos, claramente nos dice que tenemos, hermanos, acceso a estas bendiciones. Quiero invitarles a que vayamos ahí al libro de los Hebreos, capítulo 3. Y vamos a hacer, hermanos, una lectura un poco amplia. La voy a ir haciendo, hermanos, y voy a ir desglosando. Amén. Y sin embargo, hermanos, como esta es escuela dominical, si alguno tiene alguna duda, hermanos, por favor, no duden en levantar su mano. Y me recuerdo, hermana Rosita, que decía mi hermano David: si no tengo la respuesta ahora, les pedimos, ¿verdad, hermano Noé? Un tiempo, pero seguramente la tendremos con la ayuda del Señor. Versículo 1. Ya todos tenemos, hermanos, nuestra cita. Dice la palabra del Señor: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Quiero comenzar diciendo, hermanos, que lo que a continuación vamos a leer, hermanos, no es para todas las personas. Y no, hermanos, no se equivoquen, no quiero, hermanos, confundir. No estoy hablando de sectarismo, hermana Irma, que algunos privilegiados solamente podamos acceder a estas verdades. Pero tampoco es para todas las personas, aunque sí, hermanos, todas las personas pueden tener acceso a ello. Solamente dice la palabra de Dios aquí que es para los hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hermanos, el llamamiento celestial es para todo el mundo. El Señor Jesucristo, acaba de leer nuestros hermanos de aquí del grupo 2, que el Señor amó a todo el mundo, hermanos. Y por todo el mundo Él dio a su Hijo unigénito. Pero tristemente no todo el mundo, hermanos, quiere acceder a este llamamiento celestial. Y no todo el mundo, hermanos, se allega, hermanos, a la iglesia. Entonces, hermanos, estas palabras que vamos a leer es especialmente, hermanos, para la iglesia de Dios. Los que aquí estamos por la bondad de Dios. Los que aún, hermanos, el Señor ha de alcanzar por la fe, como nuestro hermano Miguel Ángel, que le llamamos ya hermano por la fe, porque dice la Escritura que el Señor llama a las cosas que no son como si ya fuesen. Y también para nuestros hermanos que van a ver, hermanos, la retransmisión o que están ahora mismo en vivo escuchando en diferentes lugares, hermanos, porque por alguna razón no pueden estar aquí. Nuestra profesión, hermanos, en Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿quién? Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Hermanos, esto es sencillo. Hermanos, este templo, este lugar,
por poner un ejemplo para aterrizar esta idea, no es especial por las paredes que le componen o por el piso, hermanos, en el que estamos parados, o el techo que nos protege. Este lugar, hermanos, es especial por quien habita en este lugar. Y ese que habita es Dios, hermanos. El Señor Jesucristo en muchas ocasiones, hablando con sus discípulos, en alguna ocasión les dijo a ellos que la gente reverenciaba el templo, hermanos, pero que lo que hacía al templo especial no era el templo. El templo no estaba constituido, o Dios no estaba constituido, hermanos, por el templo, sino el templo por Dios. Y lo que hacía importante, hermanos, al templo era Dios y no el templo a Dios. En este caso, hermanos, el Señor, por supuesto que es mayor a Moisés, porque Él lo creó, simplemente por ello. Porque Él le dio las tablas, hermanos, porque Él lo llamó, porque Él lo constituyó. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y eso salió, hermanos, a colación con lo que nuestros hermanos debatieron. El creador de todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si le tenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí, hermanos, el escritor de esta carta se propone hacernos entender la autoridad de Cristo, hermanos, para lo que sigue. El Señor está incluso por encima del siervo de Dios Moisés, porque Moisés servía al Señor. Por lo cual, como dice el Santo Espíritu, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Porque donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y justamente, amados hermanos, hoy quiero que centremos nuestra atención, les ruego, hermanos, centremos nuestra atención en esta frase, el reposo de Dios. Todos estos hermanos de la antigüedad pudieron soportar las diversas pruebas y tentaciones a las que vieron sometidos porque vivían en el reposo de Cristo, en el reposo de Dios. Pero ¿qué es eso, amiga y hermana Rosita, del reposo? Lo vamos a ver en un momento. Lo que sí quiero, hermanos, dejar en claro es que ese reposo, hermanos, no es solamente el día de reposo. Ese reposo, hermanos, no es solamente la entrada del pueblo de Israel a Canaán. Porque dice la palabra más adelante que también el siervo de Dios David vuelve a mencionar acerca de este reposo. Y dice el escritor a los hebreos, si hubiese sido el reposo que les dio Josué, entonces la palabra no tendría que hablar de ese día de reposo que aún se espera y que está prometido para nosotros, amados hermanos, que podamos vivir en el reposo de Dios. Vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí podemos ver que hay ciertas características del pueblo de Dios por el cual no pudo acceder al reposo de Dios. Una de ellas, hermanos, es que fue, versículo 8, duro de corazón. Dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Otra característica, el tentar a Dios. Me probaron, es ahí, hermanos, un símil. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Una tercera característica, hermanos, para no poder entrar al reposo de Dios, es que constantemente estemos vagando en nuestro corazón. Que no haya definición, hermanos, en nuestra vida respecto al camino de Dios. En tiempos, hermanos, del siervo de Dios Elías, el pueblo tenía su corazón dividido. Y la Escritura dice, hermanos, que cuando ellos así lo creían, estaban, hermanos, sirviendo a los Baales. Y, hermanos, en otras ocasiones intentaban o simulaban servir a Dios. Pero la realidad, hermanos, es que su corazón estaba entre dos pensamientos. Y el Señor tuvo, hermanos, que utilizar a su siervo Elías para que el pueblo se definiera. Recordamos todos, hermanos, esa escena. El pueblo, hermanos, junto con los sacerdotes de Baal,
y de acera, se reunieron, hermanos, en el monte Carmelo junto con el siervo de Dios Elías. Y la confrontación, hermanos, era muy clara. El siervo de Dios Elías dijo: vamos a poner 2 altares y vamos a rogar a cada quien a nuestro Dios. Y el Dios que responda con fuego del cielo, ese es Dios. Les dio la oportunidad de que comenzaran ellos. Primero dice: ustedes son los más, comiencen. Y estos hombres, hermanos, dice la Escritura que se pasaron horas hasta llegada la tarde, rogando, suplicando, gritando, hermanos, danzando. Así dice la Biblia, hermanos. Se herían, hermanos, su carne, su piel, y no fueron escuchados, porque Baal, hermanos, simplemente no es. Y hermanos, el siervo de Dios Elías, incluso en una cuestión irónica, le decía: háblenle más fuerte, tal vez esté ocupado. Hay una traducción más exacta de eso, hermanos, tal vez está en la letrina. Pero, hermanos, estos hombres no obtuvieron nada. Y es así, hermanos, cuando nosotros queremos obtener algo de lo que no es. Cuando nosotros centramos y ponemos nuestra confianza, nuestra fe, hermana Lourdes, en lo que no existe, en lo que es vacío, en la vanidad, en lo que es pasajero, amados hermanos. A veces, hermanos, el motivo de la alegría o del gozo de nuestro corazón, aparente gozo, son las cosas materiales, y no las despreciamos, hermanos, son muy útiles, muy necesarias y espirituales. Eso ya alguna vez, hermanos, lo hemos estudiado con nuestro amado hermano David, que siempre estará presente en nuestro corazón. Pero sí, hermanos, el poner nuestro amor y nuestro corazón en las riquezas es por lo menos un error. Porque, hermanos, Mamón no responde, como Baal no respondía en su momento. Y te quiero decir algo, Samuel, no tú, sino Samuel, no Samantha, sino Samuel. Cuando el siervo de Dios Elías le tocó su turno de rogar al Señor, les dijo: 7 veces pongan agua. El número 7, Samuel, te recordarás, tiene que ver con la perfección. Es decir, Lupita, mójenlo perfectamente, decía hermana Susi, querida Susi. Mójenlo perfectamente, que quede bien empapado, para que no haya duda. Nada de que por abajo le metieron ahí, hermanos, algún truco para que pudiera prender, ¿no? Y solamente, hermanos, clamó con convicción: Señor, muestra tu poder. Dice la Escritura, hermanos, que cayó fuego del cielo de tal manera que no solamente terminó con el holocausto, hermanos, sino aún lamió las aguas, hermanos. Y fue una impresión. Y entonces el pueblo sí que dijo: hermanos, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hermanos, a veces está así, decía mi hermano David Ochoa, manitos, a veces así es nuestro corazón. Está dividido, hermanos, entre 2 pensamientos. Y en ocasiones, hermanos, tiene que venir delante de Dios, hermanos, un portento para que nos definamos. Pero a veces ese portento, hermanos, es el dolor. El pueblo de Israel, hermanos, para poder curarse, sanarse, hermanos, de la idolatría, tuvo que llegar a Babilonia. Y entonces sí, ahí, hermanos, dice la Escritura que en Babilonia lloraban junto al río. Hasta hay una canción por ahí de los ríos de Babilonia, hermanos. No se las recomiendo, pero escúchenla si quieren. Y lloraban, hermanos, ahí y clamaban, porque ellos anhelaban estar en su propia tierra, en su propio pueblo, pero estaban deportados, hermanos, porque dice la Escritura, en el último capítulo, hermanos, de Crónicas, que el Señor dio oportunidad tras oportunidad y habló, hermanos, a su pueblo. Y cada día enviaba a sus siervos, hermanos, y se burlaba el pueblo de ellos. Y no solo eso, hermanos, sino que dice la Escritura que a varios de ellos los mataron, los apedrearon, a uno lo aserraron, hermanos. A otro lo aventaron a una cisterna vacía. Hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo duro de corazón. Pero nosotros no somos diferentes, hermanos, porque en ocasiones, hermanos, también la dureza ha venido, hermanos, a hacer su lugar en nuestra alma, en nuestro ser. Y tuvo que ser transportado a Babilonia para, hermanos, ser sanado, para curarse, hermanos, de la idolatría. Y, hermanos, vemos gloriosos momentos, hermanos, en Babilonia, como por ejemplo lo de esos 3 jóvenes
que dice la Escritura, hermanos, que no se postraron ante el ídolo, hermanos, que hizo Nabucodonosor. Aún, hermanos, a costa de su propia vida. Pero la Biblia dice, el Señor nos librará, decían esos jóvenes, de tu mano, oh rey. Y si no fuere así, de todos modos no lo vamos a hacer. Porque eran muchachos de convicción, hermanos. El Señor los había sanado. Ya no estaban entre dos pensamientos. Tenían una convicción clara de que Jehová es Dios. En ocasiones, hermanos, Dios usa de esas circunstancias para sanar nuestros corazones, porque todavía estamos, hermanos, indefinidos. Aún, hermanos, estamos dudando si el Señor es Dios. Y es cuando el Señor, hermanos, pone en nuestras vidas dificultades. A veces, hermanos, tenemos esa tentación de endurecer nuestro corazón, de provocar, de tentar a nuestro Dios y de estar, hermanos, divagando en nuestro ser. Dice también el libro de Santiago, hermanos, que el hombre que duda es como una barquilla que va, hermanos, y es llevada, hermanos, por todos los vientos, por todas las olas. Pero nosotros estamos aquí, hermanos, porque Jehová es Dios. Y Él nos ha hablado, hermanos, con claridad. No, hermanos, como si pensáramos que tal vez nos llamó. No, hermanos, vive Dios que Él nos habló con claridad y por nuestro nombre. Bendito sea su nombre. Porque Él nos ha amado. Y esta palabra es para nosotros, hermanos. Tal vez usted se esté imaginando, ay, ¿cómo no vino aquel hermano? O ¿cómo no vino aquel familiar para que escuchara esto? No, hermano. Mejor demos gracias porque nosotros sí estamos aquí. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, versículo 12, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No le está hablando a las personas que no conocen, hermanos. Nos está hablando a nosotros. Tengamos cuidado, hermano David, de no tener un corazón malo e incrédulo que nos aparte de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que no se ha cortado el brazo de Jehová para bendecirnos. Hermana Luz, su oído de Dios no se ha hecho sordo. No requiere un lavado de oído Dios, hermanos, para escuchar nuestras oraciones, hermana Dulce. Pero en ocasiones nuestra maldad, nuestro pecado, hace división, separación entre nuestro Dios y nosotros. Mirad, hermanos, mirad, pongamos nuestra atención, hermanos, pongamos cuidado en esto, que no se ha hallado en nosotros un corazón malo e incrédulo, que se aparte del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Qué importante es para la iglesia, amados hermanos, el que entre unos y otros podamos animarnos, hermanos. ¿No es así, hermana Irma? Bendito sea el Señor, hermanos, porque todos tenemos tribulaciones. Todos tenemos, Rosita, necesidades, amada amiga. Pero ya cuando alguien se acerca a nosotros en nuestra necesidad y nos da una palabra, nos exhorta, nos anima, nos alienta, es una bendición. Y podemos decir, amados hermanos, que en este caminar, en este devenir, no estamos solos. Primeramente tenemos al que todo lo puede, hermanos. En ocasiones, hermanos, hay momentos en la vida en que nadie más nos puede acompañar. Cuando estamos en un hospital, cuando estamos en una dificultad en la que tal vez todo el mundo quisiera estar con nosotros, pero no les es posible. Hermanos, en ese momento debemos recordar, solos no estamos, Dios está con nosotros. Pero qué importante será, hijo Rodri, el recibir también el aliento de tus hermanos, de tus amigos. Aquí estamos. Yo sé que no puedo resolver nada. Hay cosas, hermanos, que solamente Dios. Pero quiero que sepas que sea para alegrarnos o para llorar, yo estoy aquí contigo. Exhortándoos los unos a los otros. Y luego, hermanos, dice la palabra del Señor: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron 16 los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y además comieron el maná.
Y cuando quisieron carne, Dios les mandó, hermanos, a las codornices. Y que no les faltaba el agua, hermanos. Porque dice la Escritura que le seguía una peña, y esa peña es Cristo. Hermanos, cosa más prodigiosa. Yo, hermano Noé, cuando escuché por primera vez esta verdad, la escuché en labios de mi hermano David García. Y hermano, tengo que decir la verdad, me saltó la duda de cómo que una peña. Y yo pregunté, hermano, se recordarán que a veces era yo muy preguntón, hermanos, con mi hermano David. Entiendo, hermanos, que a veces lo exasperaba, pero agradezco por su amor y su paciencia. Y sí, hermanos. Y me dijo, hermano, ¿qué es más fácil pensar? ¿Que una peña lo seguía? ¿O que en el día el Espíritu se ponía como una nube sobre ellos? Y si ellos caminaban a un lado, esa nube los seguía. Y en la noche, como columna de fuego para llenarles de calor. Hermana, Dios la bendiga. Qué bueno que vino. Al rato, hermanos, a continuación, Dios me la bendiga. Su hermana Luz va a trabajar, hermanos, que Dios la bendiga en todos los aspectos. Y dije, pues sí es cierto, hermanos. O sea, tan extraordinario es una cosa como otra. Pero a veces, hermanos, pues como no lo habíamos escuchado, yo no había escuchado eso, hermanos, de que la peña le seguía, pero la Biblia lo dice. Y todos bebían la misma bebida espiritual porque bebían de la peña que le seguía, y la peña es Cristo, era Cristo. Por eso, hermanos, cuando el siervo de Dios, y ahí se hace más claro aún, le tenía que hablar a la peña y la golpeó, fue, hermanos, pues la respuesta fue que no pudo entrar a la tierra prometida. El Señor se molestó, hermanos, porque Cristo solamente debió haber sufrido una vez y para siempre, hermanos, dice la Escritura. Y después, hermanos, ya no era necesario golpear la peña, sino hablarle a la peña, orar a nuestro Dios, para que Él nos siguiera dando de sus benéficas aguas, hermanos, que nos purifican, nos alimentan, nos alientan. Estos hombres, hermanos, ¿quiénes fueron entonces los que endurecieron su corazón? No eran extraños, eran los que habían visto el poder de Dios. Eran los que veían que su calzado, hermanos, bueno, hoy, hermanos, por muy bueno que sea el calzado, ¿cuánto le puede durar? Unos buenos zapatos, hermanos, no sé, 1, 2, 3 años, es una maravilla. Hermanos, aquellos les duraron 40 años. 40 años, hermanos. Y no crean, hermanos, que andaban así como en esas películas que ya traían así un agujero, ¿no? No, hermanos. Intactos para la gloria del Señor. Porque así es Dios, hermanos. Y su vestido, hermanos, yo los pantalones no me duran. Sean Levi's o sean los del Costco o sean de cualquiera. No duran tanto, hermanos. Y aquellos duraron 40 años, Dios mío. Qué manufactura la de nuestro Dios, hermanos. Y esto, hermanos, me lleva a una reflexión. Los milagros, hermanos, no son sinónimo de fe. No lo son, hermanos. Ha habido gente, hermanos, aquí y no estando aquí, que ha recibido milagros portentosos de Dios y no les sirve. Y por eso, hermanos, yo creo que va a ser nuestra constante, hermanos, hasta que el Señor nos lleve, vamos a estar recordando. Decía mi hermano David en una oración preciosa, permíteme que no se me olvide. Que no se me olvide. Porque Dios sabe, hermanos, que somos de una memoria muy corta. Y mucho lo mencionaba hermano Noé con respecto, por ejemplo, a lo de mi hermana Ana, ¿no? Que él decía, permíteme, Señor, que no se me olvide lo que acabas de hacer. Yo añado un poco, hermano, a lo que usted decía, que le dijeron los doctores, me recuerdo, hermana Rosita, que le dijeron, bueno, no eche las campanas a vuelo, o sea, pasó esto, sí hubo una mejora, comió mucho, porque decía que no había comido, comió como desesperada, pero no eche las campanas al vuelo, todavía no. Hermanos, y ahí estaban las pruebas médicas, ¿no, hermana? Pero sobre todo las pruebas del amor del Señor. Los milagros, hermanos, no son una garantía de salvación. Por eso en el Evangelio según San Juan, hermano Mau, amigo, no se le llama milagros. No hay una sola ocasión que se mencione la palabra milagro en el Evangelio según San Juan, sino sustituye la palabra milagro por señal. Y esta fue primer señal, convirtió el agua en vino. Porque los milagros deben ser solamente una señal que nos lleve, que nos dé dirección, pero no son el fin, son solo un medio. Y el pueblo de Israel, hermanos, no obstante haber recibido todas estas bendiciones, eran duros de corazón. Hermanos, dice la Escritura 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años?
¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, versículo 1 del capítulo 4, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Hermanos, la palabra temer es tener un respeto reverente a Dios. Tengamos cuidado, hermanos, respeto y reverencia, de que, hermanos, podamos permanecer en el Señor. Dicen, no sea que permaneciendo aún esta promesa, no la alcancemos. Y es que, hermanos, no es raro hoy escuchar entre las congregaciones que el cristianismo, hermanos, que los hermanos constantemente están en un grito, constantemente están en dificultades, en dolor, hermanos. Y por eso, hermanos, ideas y sectas como Pare de Sufrir han tenido un auge tan grande, porque las personas, hermanos, hasta nos acostumbramos a sufrir, y pareciera, hermanos, que ya es una cuestión, pues ya innata, hermanos, y más el pueblo mexicano. Sí, hermanos, tenemos que hablar de nuestro contexto. ¿Cuáles son las telenovelas, hermanos? Y no me digan que no han visto ninguna telenovela, hermanos, por favor, manitos. Yo sé que sí, no digan nombres, pero sé que sí. Veo la sonrisa, hermanos, cómo se miran los hijos a los padres y los padres a los hijos. Bueno, hay caricaturas que parecen telenovelas. Remy, hermanos, era una telenovelón. Hermanos, perdonen, pero es verdad. ¿Y cuáles son, hermana Moni, las que tienen más auge? Pues esas que donde el protagonista siempre está sufriendo. Bueno, por Dios, hermanos, siempre le pasa todo lo malo, hermanos. Bueno, lo que le va a hacer daño, eso le cae, hermanos, así, siempre. Y pongan el ejemplo de la que quieran, me sé varias, hermanos. Ya al final, hermanos, ¿cuál es la bendición? Pues que se encuentran al hombre rico, a la mujer millonaria y son felices para siempre y se acabó. Generalmente esa es la temática. Pero, hermanos, no es a lo que Dios nos ha llamado, aunque somos mexicanos y bien mexicanos. Y trataremos de ser cada día patriotas, hermanos, que también es un legado que nuestro amigo y hermano Pastor David nos dejó. Pero no es a lo que Dios nos llama, hermanos, a vivir en un grito. El Señor quiere que tengamos paz. En medio de las dificultades, amén. Especialmente en medio de las dificultades, amados hermanos. Porque ser feliz y estar en paz y tener una gran sonrisa, hermanos, cuando todo va bien, eso es fácil. Y cualquiera lo puede hacer, hermanos, que tenga sanidad mental. Pero en las dificultades, amada hermana, es cuando se prueba en realidad la estatura, hermanos, de un ser. Decía nuestro hermano David también, que la verdadera estatura de un árbol no se ve cuando en la primavera está lleno de follaje, de hojas, de frutos, sino en el invierno, cuando se caen todas las hojas. Ahí es donde se ve la verdadera estatura. Y, hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener esta convicción. Las dificultades nos ayudan a crecer. Sigamos, hermanos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe. A ver, nuevamente, hermanos, por no ir acompañada de... hermanos, es decir, podemos escuchar la palabra, como ahora mismo la estamos escuchando, pero pudiera ser, dice la Escritura, pudiese ser, que no la acompañemos con fe. Así lo dice la Biblia. ¿Y qué es entonces la fe en este sentido? La fe, hermanos, es ciertamente creer, pero es percibir, es meditar y es poner por obra, hermanos. En ese sentido se relaciona, hermanos. Es decir, por no ir dice, escuchó la palabra, no les aprovechó por el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Podemos escuchar, hermanos, podemos entender o podemos aprender, aprender muchos textos de la Biblia, pero si no los interiorizamos, entonces nos estamos perdiendo de una gran bendición, hermanos. Podemos, hermanos, ser hasta biblistas, pero si esa palabra no ha entrado a nuestro ser, no la hemos meditado y no la hemos puesto por obra,
entonces, hermanos, solamente somos repetidores de textos, pero no cristianos. No cristianos, hermanos. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Qué es creer? Es percibir, meditar y actuar, hermanos. ¿Es fácil? No. Dice la Escritura, hermanos, el reino de los cielos se hace fuerza, sufre violencia, y solo los valientes lo arrebatan. La puerta estrecha, hermanos, o el camino estrecho por donde todo el mundo va, pues es fácil, aunque su fin, hermanos, es perdición. Y muchos van por ese camino, por el ancho. ¿Sí? ¿Dije estrecho? Sí. Perdón, hermanos. Qué bueno que están atentos, hermanos, porque si no ya hubiera dicho una herejía. Gracias, mami. Porque es su madre, pues sí, me tiene que cuidar. Y yo a ella. Hermanos, el camino ancho tiene esa situación, pero el camino de Dios, hermanos, es estrecho. No muchos van por él y tiene dificultades, hermanos, pero vale la pena. Por escuchar un día: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra a la presencia de tu Señor. Dice la Escritura, hermanos, los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuántos queremos vivir en el reposo de Dios, hermanos? Ya no cargue más sus dificultades. Yo decía, hermanos, estas personas venden su alma por tener un poco de paz y compran lo que les ofrecen, hermanos. Hermana Saída, no sé si usted ha escuchado, sé que no ha estado en esos lugares, pero venden el paño con el perfume sagrado del óleo de la rosa de Sarón. Le dicen, hermana, tienes una necesidad, llevan una cruz y dicen: simbólicamente vas a clavar aquí tu necesidad y nosotros la vamos a llevar al muro de los lamentos, a Jerusalén. Pero claro, para llevarla pues se requiere recursos, pues, así. El camino bendecido de la sal, hermanos. Y se apoyan supuestamente en textos bíblicos. Si usted quiere ser liberado de toda esa maldición que de sus padres y sus abuelos y de sus ancestros, porque aparte pues los aztecas sacrificaban a los falsos dioses, va a pasar usted por este camino, pero pues la sal tiene un costo. Y la gente, hermanos, sigue esas ideologías porque tiene hambre, amados hermanos, porque tiene sed, mis hermanos preciosos, y no saben a dónde recurrir. Pero gloria al Señor, hermanos, porque en su infinita bondad y misericordia Él nos llamó un día, Lupita, Yuri, Él nos habló un día por nuestro nombre y nos dijo: ven. Y estamos hoy aquí, hermanos, por su bondad. Dice, hermanos, la Escritura, versículo 8: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Necesitamos reposo, hermanos, de nuestras obras? Claro que sí. ¿Necesitamos reposo en nuestras tribulaciones? Amén. Pero como decía el siervo de Dios, nuestro hermano Noé, hermanos, el gozo, hablando del gozo, no un gozo efímero y pasajero, hermanos, que a cualquier circunstancia, hermanos, cambia y se va, sino el gozo del Señor, hermanos, es permanente, hermanos, es constante en nuestra vida, aún en medio de las dificultades. Pues no menos el descanso, hermanos, o el reposo en Dios. En Él, hermanos, podemos descansar de nuestras tribulaciones. El Señor Jesucristo dijo, hermanos, de hermosa manera: todo aquel que esté cargado, todo aquel que esté trabajado, venga a mí. Pero no queremos venir al Señor, hermanos. Se nos dificulta, hermanos. Hoy los que aquí pasamos, hermanos, con nuestra Biblia, gracias a Dios, hermanos, y gloria a Dios por el ministerio de la iglesia. Al Señor la gloria, hermanos. Nos han provisto de una hermosa herramienta. Pero escucharon, ¿verdad?, en la oración. Sí escuchamos, ¿verdad? Todos, yo también escuché, dije, sí, aunque sea un versículo, hermanos, y meditar en él.
Es el compromiso de haberla aceptado, hermanos. Sí, muchos dicen, ay, todos levantamos la mano, no muchos, pero es el compromiso de haber aceptado este regalo, hermanos. Pero es un regalo glorioso, hermanos, un versículo, pero meditar en él. Hermanos, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos entrar en este reposo de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, Sofi, y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya te la sabes para la siguiente vez que te pregunte mi hermano Noé. Entonces, hermanos, este versículo que tantas veces hemos mencionado, ¿se dan cuenta en qué contexto está? En que el Señor quiere darnos reposo, hermanos, en nuestra vida. Debemos allegarnos a la palabra de Dios, porque es la única, hermanos, que puede discernir hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero si no nos acercamos a la palabra de Dios, hermanos, tal vez muchas de las personas que aceptan pagar, hermanos, por su paz, aunque no la obtengan, lo que realmente quieren decir, hermanos, es que no se quieren allegar a la palabra de Dios. Es más fácil, hermanos, hacer todas estas cuestiones que hacen las personas por tratar de alcanzar paz que servir a Dios, que vivir una vida ordenada, hermanos, que vivir una vida conforme a la voluntad del Señor. Sí es fácil, pero su fin no es bueno, hermanos. Y como dicen por ahí, hermanos, lo que realmente vale la pena jamás va a ser fácil, pero vale la pena, hermanos, vale la pena. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, esto, hermanos, es ya una conclusión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, la Escritura aquí nos muestra que tenemos que esforzarnos. Para poder vivir en el reposo de Dios tenemos que evitar las características que el pueblo de Israel tenía en su corazón. Eran duros de corazón, tentaban a Dios, divagaban en su alma, hermanos, con respecto al Señor. Tenemos que evitar tener un corazón malo e incrédulo. Y tenemos, hermanos, que creer en la palabra de nuestro Dios. Pero aún hay algo más. Tenemos un gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús, que se compadece de nosotros, hermanos, que sabe nuestras dificultades. Sí, hermanos, porque perfectos no somos. Somos perfectibles y estamos siendo perfeccionados por el Señor. Dice su palabra, hermanos, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos, hermanos, ciertamente perfectibles. Somos esas obras que el Señor tiene que hacer y rehacer una vez más cada día para gloria de su nombre hasta que quedemos en nuestro punto, hermanos, que quedemos terminados. Esto es perfecto, terminados, acabados, hermanos. Y hermanos, en esta travesía nos vamos a encontrar con dificultades y también vamos a tropezar. Lo tenemos que decir, hermanos. Y a veces el tropiezo, hermanos, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace una persona, hermana Susi, cuando tropieza, ya no voy a la iglesia. Porque ese es el pensamiento que pone el mal en su corazón. Ya no voy a predicar. Ya me enojé con mi mamá, ya me enojé con mi esposa, ya me enojé con mis hijos, ya me enojé en el trabajo. No, mejor ya no voy. Cuando es cuando más tenemos que allegarnos al Señor, hermanos, Dios, piedra viva, hermanos, que nos sustenta. Tenemos dificultades, hermanos, recuerde algo. Tenemos un gran sumo sacerdote que, hermanos, se compadece de nosotros. Y dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, versículo 15, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues, iglesia, la divina palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, hermanos, cuando tenemos dificultades, si tenemos la convicción de que Dios está al tanto de nosotros, podemos alcanzar ese oportuno socorro. Los hombres de las historias, hermanos, que mencionamos al principio, tenían esta convicción, tenían esta fe, que su vida estaba en las manos de Dios. Hermanos, el vivir en el reposo es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios por difícil que esto parezca. Y hermanos,
en esa forma podemos hacer que un pedacito del cielo baje a la tierra. Dice la Escritura, hermanos, que en el cielo, el reino de los cielos es donde se hace la perfecta voluntad de Dios. Y el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Así en la tierra como en el cielo, hágase tu voluntad. Es confiar, hermanos, en la ayuda y en la soberanía de Dios. ¿Podemos observar, Tania, en las historias que mencionamos esa confianza? Claro que sí, claro que sí. Hermana, lo que te pasó fue la soberanía de Dios, pero también su cuidado, también su amor, hermano, también su gracia. Es vivir, hermanos, en el cielo, aquí en la tierra, haciendo la voluntad de Dios. ¿Quiere vivir, hermanos, en descanso? Esfuércese, anímese, hermano. Recuerde, hay quien se compadece de nosotros y nos anima a seguir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos.